una reseña literaria. Tal vez alguna vez a lo largo de sus años previos de formación en primaria hicieron alguna reseña literaria. Tal vez no con este nombre. Pero en este proyecto vamos a presentar por medio de una reseña literaria un libro que a nosotros nos guste. La sugerencia es una novela, pero ustedes allá en casa pueden escoger otro tipo de escrito. Un cuento, una leyenda, un compendio de cuentos, algún ensayo que les haya gustado, porque hay veces no es muy fácil tener novelas en casa. Hay algunos de sus papás que no acostumbran leer en libros, como conocen ustedes normalmente como libros, pero esos libros algunas veces son novelas. Por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, por mencionar algunos de esos tipos de novelas. Cuando hablo de novelas, lo que quiero que se quiten de la cabecita es que vayan pensando en las telenovelas. Cuando hablo de novelas, para el caso de esta materia, me refiero a un género literario que se llama novela, que tiene unas características muy particulares que lo hacen distinguirse de un cuento, de un mito, de una leyenda, de una crónica, de una noticia. En este proyecto, ustedes van a escoger un cuento de un autor en particular y que posteriormente, por medio de un escrito que se llama reseña literaria, ustedes invitarán a sus compañeros a leer este libro porque consideran que es importante. Hay novelas básicas que a lo largo de la primaria leyeron, por ejemplo, El Principito. ¿Quién de ustedes no leyó un apartadito del Principito? ¿O quién no vio la película del Principito? Yo vi la película del Principito, no vi el libro. Ah, muy bien. ¿Algunos de ustedes han visto Harry Potter? Sí, no, sí, maestro. Sí. A eso se le llama saga, es una novela tipo saga, donde tiene 7 libros. Aquí a mi hija que le gusta leer mucho, una de mis hijas que le gusta leer mucho, tiene los 7 libros, más el de Animales Fantásticos, más el de una obra de teatro, creo que se llama El Legado Maldito, más ya se me olvidó cómo se llama, pero todas son de la misma autora, de J.K. o J.K. o J.K. Rowling. Ustedes pues tendrán algún tipo de lectura en particular que les llame la atención. ¿Ya copiaron el título? Te invito a leer Proyecto 2. Sí, maestro. Te invito a leer Proyecto 2. Pasamos a los aprendizajes esperados. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que pretendemos en este proyecto? Interpreta el significado de un texto narrativo. Es decir, ¿qué fue o cuál es la intención del autor al crear ese texto? Cuento, novela, mitos, leyendas. ¿Qué intención tenía al redactar su obra literaria? ¿Han escuchado el cuento de Caperucita Roja? ¿Sí? Había una vez una niña que vivía en el bosque con su abuelita y empieza el cuento. ¿Cuál es la intención de este cuento? ¿Entretener nada más? ¿O deja una moraleja? Deja una moraleja. ¿Y cuál es la moraleja? No confiar en los extraños. Perfecto, Andrés. No confiar en los extraños. ¿Quién es el extraño allá? El lobo feroz. Ustedes
cuando eran más pequeños, sus papás les decían, no hables con extraños, porque te pueden hacer daño, aunque te estén dando una paletita, aunque te estén invitando a subir a dar una vuelta en su vehículo, aunque tú tengas ganas de conocer ese vehículo, aunque tú tengas ganas de comer la paletita, no lo aceptes. Con otras palabras, de otro modo, usando recursos literarios, se cuenta este cuento de Caperucita Roja y nosotros lo interpretamos hoy en día, que hay que tener cuidado con los extraños porque no conocemos sus intenciones. ¿Qué intención tiene para conmigo? En este caso, ¿qué quería hacer el lobo feroz? Comer Comerse. a la Comerse a la niña. niña. Comerse a la niña. Sí, su finalidad principal era comerse a Caperucita, pero para comerse a Caperucita se tuvo que comerse también a la abuela. Y eso es una interpretación que nosotros estamos haciendo a partir de lo que entendemos del libro. Lo mismito van a hacer ustedes cuando escojan su libro, pero yo les voy a dar los criterios o los puntos que van a ir desarrollando para que quede listo su reseña literaria. ¿Qué va de primero? ¿Qué va después? ¿Dónde va esta parte que estamos platicando ahora? ¿Y cuál es la conclusión? Está re chévere este proyecto. Les va a gustar porque van a retomar algún cuento, alguna novela que ustedes hayan leído. Identifica la función de las reseñas literarias como recurso para difundir la obra. Una reseña literaria tiene la intencionalidad, la finalidad, la función de que los lectores de la reseña se interesen por leer el volumen completo. Por lo tanto, en una reseña literaria, una cuestión muy importante es no decir el final, no dar la resolución porque entonces pierde todo el chiste. Lo más importante es dejar en la expectativa, o como decimos coloquialmente, picado al lector, interesado en seguir o tratando de seguir leyendo eso que tú le has comentado. Aprenderemos algunos recursos discursivos para generar interés, que puede ser una pregunta retórica, que puede ser una frase inconclusa, que puede ser alguna pregunta abierta que el lector quiera responderse. Y el último de los aprendizajes, emplea algunos aspectos clave de la historia y datos sobresalientes del autor al redactar la reseña. Ustedes van a retomar algunos elementos del cuento, novela o escrito que tengan y algunos elementos del autor. Aquí vamos a ver el contexto histórico. ¿Cómo surge el cuento? Los hermanos Perrault, que son los que recopilaron esos cuentos de Caperucita Roja, Hansel y Gretel, tengo la punta de la lengua, Blancanieves y los 7 enanos, entre otros cuentos, tenían un lugar muy particular donde vivían. Generalmente todos esos cuentos transcurren en un bosque. ¿Por qué no en una selva? ¿Por qué los cuentos de los hermanos Perrault pasan en los bosques? Hansel y Gretel se pierden en el bosque. Caperucita Roja está en un bosque. Blancanieves se escapa a un bosque. ¿Por qué un bosque? Y no una selva, y no un desierto, y no el mar. ¿Por qué no va a tener sentido? ¿Por qué no va a tener sentido? Contexto histórico. ¿Dónde creen que crecieron los hermanos Perrault? En un bosque. Crecieron en un lugar donde había bosque. Y por eso cuando cuentan sus historias, lo cuentan como bosque. Ustedes conocen la albarrada. ¿Saben qué es una albarrada? Ni usted, Diego, no es yucateco, Diego. No. Pues de dulce puedo entender, igual puedo entender que no sepan qué es una albarrada. Pero la mayoría de los que somos yucatecos sabemos que es una albarrada. Hoy en día generalmente le llamamos
barda o muro, que es el perímetro que rodea el terreno de la casa. En un contexto histórico, si alguien está escribiendo aquí en Yucatán, en vez de ponerte muro, te pone albarrada. Si te cuentan la historia del Huaycot, el Huaycot se pone detrás de la albarrada. ¿Y qué es una albarrada? El Huaycot, que es una mujer que se convierte en murciélago no en murciélago, en tecolote o búho por las noches, quitándose su cabeza lo deja en un lugar y su cuerpo sale. Es la historia del Huaycot. Y el Huaycot se esconde detrás de las albarradas para asustar a las personas. Pero si no sabes que es una albarrada, no lo vas a entender. Y cuando leas por qué pusieron esa palabra, tiene que ver con el aspecto del contexto histórico, en donde está surgiendo o de dónde es el autor, de qué región está surgiendo, de dónde es el autor de esta historia, de esta narrativa, y por eso está utilizando esos elementos. Y nos ayudarán a comprender más el cuento que se está contando o la novela que se está leyendo. Y también otra cuestión del contexto histórico es el tiempo. Una cuestión es el lugar, en dónde está pasando, y la otra es cuándo pasó. Alguien que escribió en el periodo colonial escribe muy diferente al que, perdón, su escrito es muy diferente a los escritos de los autores actuales. Aunque se basan en el mismo tema, el modo de cómo abordan los personajes, las situaciones y el espacio depende del tiempo histórico donde creciste. En el tiempo de la colonia, los aspectos coloniales, iglesia, Estado, que estaban unidos, en que estaban divididos o estratificados por medio de una especie de castas, los españoles peninsulares, los españoles criollos, los mestizos, los indígenas dirigentes o caciques, los indígenas campesinos y los esclavos negros. Una diferenciación en los estratos sociales. Y es así como escribían. Hoy en día no lo puedes hacer. Si hablas de aspectos de actualidad, no lo puedes hacer así porque se supone que todos tenemos igualdad, todos estamos en el mismo ámbito social, todos somos mexicanos y no hay mexicanos de arriba y de abajo. En el tiempo de la colonia sí existía una pirámide de clases sociales. Hoy se llama de otro modo, sí sigue existiendo algunos elementos parecidos, pero que un escritor lo va a narrar, lo va a contar de un modo diferente. Y pasamos a la cuestión de la narrativa. Un texto literario de género o una narrativa literaria, su principal característica es que es de la creación de la mente humana. Una novela, un cuento, por más semejante que sea la realidad, siempre va a ser algo inventado. Un cuento, una novela es una invención de la mente humana. Muy diferente a una noticia, que te va a contar un hecho que realmente sucedió. Hay novelas que se llaman novelas históricas que se basan en hechos reales, pero le van metiendo elementos de la creatividad humana. Hay novelas sobre la revolución, novelas sobre la independencia, novelas sobre la colonia. Tú los lees y aparentemente la historia sí sucedió, pero no, es parte de la creatividad humana. Y el escribir o el narrar es un elemento fundamental que nace del interior del ser humano, y eso es algo que no debemos de perder. Por favor, ustedes cuando puedan, no pierdan la oportunidad de escribir lo que piensan, lo que creen, inventar historias. En algún momento, como les dije en el examen diagnóstico que no nos dio tiempo, ya ven que cuando debimos haber
hecho una actividad, tuvimos otra actividad el 16 de septiembre y fueron 2 horas, que cayó miércoles, fueron 2 horas que nos llevó y ya no pude mostrarles el taller de creación literaria, que es cómo hacemos un cuento, cómo con nuestra imaginación y con elementos de la realidad podemos hacer un cuento. Es lo que íbamos a hacer. Llegará un momento en que retomaremos esto y ustedes van a poner en práctica su imaginación y su creatividad, así como lo han hecho los grandes escritores. Y se darán cuenta que de repente yo puedo crear, por supuesto que tú puedes crear, y se darán cuenta igual que lo que ustedes crean van a ponerles elementos acerca de sus gustos, de sus miedos, de sus temores y de sus anhelos, porque somos nosotros quienes nos estamos plasmando a través de una historia. Y eso es muy bonito, porque nos ayuda a conocernos más. Y cuando leamos nosotros algún cuento, ¿por qué el autor utilizó esto? Tiene una explicación, tiene que ver con su contexto histórico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada, nada, nada. Muy bien. ¿Quiénes han leído una novela? Muy bien, Diego. Andrés, ¿ha leído alguna vez una novela? Nada. No, maestro. No. Carlos, Maestra, a mí nada. Yo nada. no leí ninguna novela. Ok. El Principito cuenta como una novela. Claro que sí. Ah, Muy bien, escucho. A ver, tenía yo la edad de aproximadamente 12, 13 años, en un verano, que pues, los veranos que allí donde vivía no había actividades extraescolares, no existía actividades que hacer durante el tiempo de vacaciones. Y por alguna razón a mis hermanos les regalaron una colección de libros y fue la primera vez que leí una novelita completa de como 460 páginas, Los muchachos de la calle Paul. Es una novela genial, 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 que habla sobre la vida de unos amigos adolescentes y van contando las pericias que ellos sufren dentro de su amistad y cómo van creando el compañerismo. Y la novela es algo trágica porque uno de los protagonistas muere, pero el resto de sus compañeros quedan como algo normal, algo natural, y él muere por salvaguardar la integridad y la unión y el espacio que tenían esos como amigos. Y nadie se entera, muere como un héroe. El único que se entera es el que reflexiona y cuenta la historia, es el narrador de esa historia. Muy genial. Después leí Colmillo Blanco, El llamado de la selva, y por último leí D'Artagnan. En este verano me leí 4 novelas y me di cuenta que tenía una habilidad lectora y un hábito de lectura increíble, 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 que con el paso del tiempo se fue habituando, 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 y hoy en día yo nunca pensé dar la materia de español porque no era de mis materias favoritas, definitivamente no, 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 ni jamás. Y eso que yo les hago a ustedes corrigiéndoles sus ortografías, era algo que yo odiaba de mis maestras y maestros. Pero en el fondo, después de leer, después de aprender, me llegó a gustar la materia de español, incluso en tercer año. Fue la primera vez que saqué, tercer año de secundaria, fue la primera vez que saqué 10 en español. Y no fue porque era muy hábil y mi letra estaba bonita y mi ortografía era perfecta, sino simplemente porque concursé en una competencia de declamación y a la maestra de español le encantó la poesía que aprendí, con la que concursé, y me dijo, te voy a dar otra para que tú vayas al concurso estatal.